¿Te imaginas ser completamente invisible para alguien durante años? Hasta que un día, de repente, esa persona se da cuenta de lo importante que eras. Lucía trabajaba en silencio, soportando cargas que no le correspondían, siendo ignorada por el CEO que ni siquiera sabía su apellido. Pero a veces basta una llamada de emergencia para cambiar todo. Si te gustan las historias que tocan el corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El ascensor subió hasta el piso ejecutivo. Lucía respiró hondo antes de entrar con los informes que, otra vez, alguien más se llevaría el crédito. Lucía Ramírez cerró la puerta del apartamento con cuidado, evitando hacer ruido. Su madre aún dormía en la habitación de al lado, y su sobrina de 7 años estaba acurrucada en el sofá con su osito de peluche. Las 6:30 de la mañana, otra madrugada. Se miró en el pequeño espejo del recibidor, ojeras que el corrector ya no lograba disimular, el cabello castaño recogido en una coleta sencilla, blusa blanca, falda negra, zapatos cómodos. Nada que llamara la atención. Perfecto. En el autobús hacia la oficina, revisó su bolso por 5ª vez. Ahí estaba, el sobre blanco con el logo del hospital. Las manos le temblaron ligeramente al tocarlo. Tranquila, murmuró para sí misma. Solo es una cita de rutina. Pero no era rutina. Los dolores de cabeza se habían vuelto constantes. El insomnio la tenía despierta hasta las 3 de la madrugada, repasando cifras y presentaciones que ni siquiera eran suyas. El edificio corporativo se alzaba frente a ella como una montaña de cristal y acero. 40 pisos. Ella trabajaba en el 15º, en un cubículo sin ventana, rodeada de números que bailaban frente a sus ojos. «Buenos días, Lucía», saludó Carmen, la recepcionista. «Buenos días». Era la única persona que la saludaba por su nombre en todo el edificio. Subió en el ascensor abarrotado, invisible entre ejecutivos que hablaban de cenas de negocios y vacaciones en las Maldivas. Se bajó en su piso sin que nadie notara su presencia. Su escritorio la esperaba como siempre. 3 torres de documentos, 2 computadoras encendidas y un teléfono que no paraba de sonar. ¡Lucía! La voz de Martín, su supervisor directo, cortó el aire. ¿Ya revisaste los balances de la sucursal norte? Están listos, respondió, señalando una carpeta perfectamente organizada. Martín la tomó sin mirarla. Excelente. Los voy a presentar en la junta de las 9. Otra vez. Su trabajo, el crédito de otro. Se sentó frente a la computadora y abrió el primer informe del día. Los números se difuminaron por un segundo. Parpadeó y se aclaró la visión. Solo cansancio, susurró. Pero sabía que no era solo cansancio. A las 8:15 el murmullo del piso cambió. Se volvió más silencioso, más tenso. Solo había una razón para ese cambio de ambiente. Adrián Cortés había llegado. El CEO cruzó el área de trabajo como un huracán controlado. Traje gris impecable, corbata azul marino, zapatos que brillaban como espejos, su cabello negro perfectamente peinado, mandíbula marcada, ojos verdes que observaban todo y a todos con intensidad láser. Todos se enderezaron en sus asientos. Las conversaciones cesaron. Incluso los teléfonos parecían sonar más bajo. Adrián pasó por el escritorio de Lucía. Sus ojos se posaron en ella por menos de un segundo. El tiempo justo para confirmar que estaba en su lugar, trabajando. Nada más. Para él, Lucía era parte del mobiliario. «Señor Cortés». Martín se acercó con la carpeta que ella había preparado. «Tengo los informes listos para la presentación». «Bien», contestó Adrián sin detenerse. Su voz era grave, autoritaria. «Que estén en mi oficina en 5 minutos». Y siguió caminando hacia el ascensor ejecutivo. Lucía lo observó alejarse, sintiendo esa mezcla extraña de admiración y frustración que la acompañaba desde hacía 3 años. Admiración por su brillantez indiscutible. Frustración por su completa ceguera hacia quienes realmente hacían funcionar su empresa. Regresó a su pantalla. Los números volvieron a difuminarse. Esta vez no se aclararon.
Se frotó las sienes. La migraña había empezado temprano hoy. Su móvil vibró con un mensaje de texto. Era de su madre. Cariño, ¿ya pediste el día libre para acompañarme al médico mañana? Lucía miró la pantalla, el corazón encogido. Su madre llevaba semanas posponiendo esa cita. Los análisis habían salido con algunas anomalías y necesitaba hacerse más estudios. Escribió, claro, mamá, todo arreglado, pero no era cierto. No había pedido el día libre, no podía. Tenía 5 informes urgentes que entregar antes del viernes, una presentación que preparar para el lunes y los balances trimestrales que revisar antes del miércoles. ¿Cuándo dormiría? ¿Cuándo descansaría? Guardó el móvil y trató de concentrarse en la pantalla. Las cifras seguían borrosas. A las 10 Martín regresó de la junta radiante. Excelente presentación, anunció a toda el área. El señor Cortés quedó muy impresionado con mi análisis. Su análisis, su trabajo de 50 horas, su esfuerzo de semanas enteras sin dormir más de 4 horas. Lucía apretó los puños bajo el escritorio. Respiró hondo. Solo aguanta, se dijo. Es temporal. Todo es temporal. Pero en el fondo sabía que nada era temporal. Esta era su vida. Esta oficina sin ventanas, estos jefes que se llevaban su mérito, este CEO que ni siquiera sabía que existía. Su móvil volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de su hermana. Lu, ¿puedes quedarte con Sofía el sábado? Tengo una entrevista de trabajo importante. Lucía cerró los ojos un momento. Su hermana había perdido el trabajo hacía 2 meses. Ella estaba manteniendo a 3 personas con su sueldo de asistente administrativa. Escribió, por supuesto, no te preocupes. El dolor de cabeza se intensificó. Sintió como si tuviera una banda de hierro apretándole el cráneo. Se levantó para ir por agua, pero al ponerse de pie todo el piso se inclinó ligeramente hacia la izquierda. Se agarró del escritorio esperando que nadie hubiera notado. Nadie lo hizo. Por supuesto que no. Después de todo, ella era invisible. Completamente invisible. Las 12 del mediodía llegaron como un golpe. Lucía levantó la vista de su pantalla y se dio cuenta de que llevaba 4 horas seguidas, tecleando sin parar. Su estómago rugió. No había desayunado, otra vez. Voy a almorzar, murmuró a Carmen, quien pasaba por su escritorio. Está bien, pero regresa pronto. Martín anda preguntando por los informes de la tarde. Lucía asintió y tomó su bolso. Dentro, el sobre del hospital crujió ligeramente. La cafetería del edificio estaba abarrotada. Ejecutivos en trajes caros reían alrededor de mesas con vista a la ciudad. Secretarias comentaban sobre el fin de semana. Vendedores hablaban por teléfono mientras comían ensaladas. Ella se dirigió a la máquina expendedora. Un sándwich de jamón y un café serían suficientes. Mientras esperaba el cambio, escuchó una voz familiar detrás de ella. Los números de la sucursal norte fueron impresionantes. Martín realmente se superó esta vez. Era la voz de Adrián. Lucía se volteó lentamente. Él estaba sentado en una mesa con 3 vicepresidentes comiendo una ensalada César mientras revisaba documentos en su tablet. Es verdad, contestó uno de los vicepresidentes. Ese análisis fue muy detallado. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Martín tiene un equipo muy eficiente, respondió Adrián, sin levantar la vista de su tablet. Un equipo eficiente. Lucía quiso reír, pero el sonido se quedó atascado en su garganta. Su equipo eficiente era ella, solo ella. Tomó su sándwich y su café y buscó una mesa vacía en el rincón más alejado. No quería escuchar más. Se sentó frente a la ventana que daba al estacionamiento. Desde ahí podía ver el auto de Adrián. Un BMW negro, elegante, inmaculado. Como todo lo que lo rodeaba. Desenvolvió el sándwich, pero el primer bocado le supo a cartón. El café estaba demasiado amargo. Su móvil sonó. Era una llamada. «Diga, señorita Ramírez». Una voz formal, profesional. «Sí, soy yo».
Le habla la doctora López del Hospital General. Necesitamos confirmar su cita para mañana a las 3 de la tarde. El corazón de Lucía se aceleró. Sí, ahí estaré. Perfecto. Y señorita, ¿tiene usted algún contacto de emergencia actualizado en nuestros registros? Lucía se quedó en silencio un momento. Contacto de emergencia. Su madre estaba enferma. Su hermana acababa de perder el trabajo. No tenía pareja. Sus amigas de la universidad se habían perdido entre trabajos y matrimonios. No, contestó finalmente. No tengo a nadie. Entiendo. Bueno, si gusta puede actualizar esa información mañana durante su consulta. Está bien, gracias. Colgó y se quedó mirando el teléfono. No tenía a nadie. La realidad de esa frase le cayó como una piedra en el estómago. Si le pasaba algo nadie lo sabría. Regresó a su escritorio 5 minutos antes de la 1. Martín la esperaba con una nueva torre de documentos. Lucía, necesito que revises estos contratos antes de las 5. Son urgentes. Ella miró la pila. Eran por lo menos 100 páginas de letra pequeña. Martín, son las 12:05. Tengo otros 5 informes pendientes para hoy. Pues tendrás que quedarte tarde. Esto es prioridad. Es que no puedo quedarme tarde hoy. Tengo una cita médica mañana temprano y necesito... Lucía, Martín la interrumpió. Aquí todos tenemos compromisos personales, pero el trabajo es el trabajo. Ella se quedó callada. ¿Qué caso tenía explicar? ¿Decirle que llevaba semanas sin dormir bien? ¿Que su madre estaba enferma? ¿Que se estaba manteniendo sola con un sueldo de asistente? Está bien, murmuró. Los revisaré. Martín sonrió. Esa es la actitud. Por algo eres la más eficiente del equipo. La más eficiente, la más invisible, la que nunca se quejaba. Se sentó frente a su computadora y abrió el primer contrato. Las letras se movían ligeramente en la pantalla. Parpadeó varias veces. Nada. Se frotó los ojos. Las letras siguieron moviéndose. A las 3 de la tarde había logrado revisar solo 2 contratos. Su concentración se desvanecía cada 5 minutos. Los dolores de cabeza se habían vuelto punzadas agudas detrás de los ojos. Su móvil vibró con un mensaje de su madre. «Cariño, ¿ya confirmaste el permiso para mañana?» Lucía miró la pantalla, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba. Escribió. «Sí, mamá, todo bajo control». Otra mentira. Cada día mentía más. A las 4 Martín pasó por su escritorio. «¿Cómo vamos con los contratos?» «Van 2», respondió sin levantar la vista. «¿Solo 2? Lucía, necesito que te concentres más». Se concentrara más, como si no estuviera haciendo todo lo humanamente posible. «Es que tengo una migraña terrible», admitió finalmente. «Tómate una pastilla y continúa. Estos contratos no pueden esperar». Martín siguió caminando, dejándola sola con sus punzadas en la cabeza y la sensación de que se estaba ahogando en su propia vida. A las 5:30, el piso se había vaciado casi por completo. Solo quedaban ella y 2 personas más, el guardia de seguridad y alguien del departamento de limpieza. Y Adrián. La luz de su oficina seguía encendida. Lo vio a través de las paredes de cristal, hablando por teléfono con alguien. Gesticulaba con una mano mientras tomaba notas con la otra. Él también trabajaba hasta tarde, pero la diferencia era que él elegía hacerlo. Él tenía control sobre su tiempo, su vida, sus decisiones. Ella no elegía nada, solo aguantaba. Su móvil volvió a sonar. Esta vez era su hermana. «Lu, ¿puedes prestarme 2,000 pesos? Se me complicó el tema del alquiler». 2,000 pesos. Casi la mitad de lo que le quedaba después de pagar todos los gastos del mes. «Dame un momento», escribió. Abrió su aplicación bancaria. Saldo, 4,800 pesos. Si prestaba 2,000, le quedarían menos de 3,000 para las 2 semanas que faltaban del mes. «Claro», escribió finalmente. «Te los transfiero ahorita». Su hermana respondió inmediatamente. «Eres la mejor. Te amo».
Lucía transfirió el dinero y cerró la aplicación. Se quedó mirando la pantalla de su computadora, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No podía llorar, no aquí, no ahora. Respiró hondo y regresó a los contratos. Las letras seguían moviéndose, pero ahora también se veían borrosas. Tenía que terminar, tenía que aguantar. Siempre tenía que aguantar. Las 8 de la noche. El edificio estaba prácticamente vacío. Los pasillos resonaban con cada paso, como si el lugar fuera una catedral abandonada. Lucía cerró el último contrato y se recargó en su silla. Había logrado revisar 80 páginas, pero aún le faltaban 20. Tendría que llegar mañana 1 hora antes para terminar. 1 hora antes significaba levantarse a las 5:30 de la madrugada. Su cabeza pulsaba como un tambor. Se tocó las sienes masajeándose lentamente. La luz de la oficina de Adrián seguía encendida. A través del cristal, lo vio de pie frente a la ventana, hablando por teléfono. Su silueta se recortaba contra las luces de la ciudad. ¿Qué estaría pensando? ¿En qué consistía la vida de alguien como él? Seguramente tenía una casa enorme, con jardín y piscina, una esposa hermosa que lo esperaba con la cena lista, tal vez hijos que corrían a abrazarlo cuando llegaba del trabajo. Una vida donde no tenía que contar cada peso, donde no tenía que mentirle a su familia, donde podía elegir trabajar hasta tarde porque quería, no porque no tenía otra opción. Guardó sus cosas en el bolso y se dirigió al ascensor. Al pasar frente a la oficina de Adrián, él levantó la vista y la miró por primera vez en el día. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella por un segundo. Lucía sintió un pequeño sobresalto en el pecho. Él asintió levemente, un saludo casi imperceptible, y volvió a su conversación telefónica. Para él, había sido un gesto automático. Para ella, fue el único reconocimiento de su existencia en todo el día. En el ascensor, Lucía se miró en el espejo de metal. Su reflejo le devolvió una imagen que no reconocía. Ojeras profundas, mejillas hundidas, labios secos. ¿Cuánto peso había perdido en los últimos meses? Su móvil vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de su madre. «Hija, no te presiones por acompañarme mañana. Puedo ir sola». Lucía sintió que se le encogía el corazón. Su madre había notado su estrés, su cansancio, y ahora se sentía culpable por pedirle apoyo. Escribió rápidamente: «Para nada, mamá. Voy contigo. Ya arreglé todo en el trabajo». Otra mentira más para la colección. El autobús de regreso a casa iba semivacío. Lucía se sentó junto a la ventana y cerró los ojos. El movimiento del vehículo le provocaba náuseas, pero no sabía si era por el cansancio o por la ansiedad. Pensó en Adrián, en su oficina iluminada, en la facilidad con la que tomaba decisiones que afectaban a cientos de personas. Pensó en cómo Martín se llevaba el crédito de su trabajo. Pensó en las 20 páginas que aún tenía que revisar. Pensó en levantarse a las 5:30 de la mañana. Otra vez. Su parada llegó demasiado pronto. Caminó las 3 cuadras hasta su edificio con pasos pesados. Las calles estaban mal iluminadas y había poca gente, pero ya estaba acostumbrada. Regresaba tarde casi todos los días. Subió los 4 pisos por las escaleras. El ascensor llevaba 6 meses descompuesto y el administrador del edificio siempre tenía una excusa nueva para no repararlo. Abrió la puerta del apartamento con cuidado. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la televisión. Su sobrina Sofía dormía en el sofá, acurrucada con su osito. Su madre salió de la cocina con una taza de té en las manos. «Hija, qué bueno que llegaste, ya estaba preocupada». Lucía la abrazó sintiendo cómo la tensión del día se aliviaba ligeramente. Su madre olía a lavanda y a hogar. «¿Cómo te sientes?», le preguntó en voz baja. «Bien, bien. Un poco cansada, nada más». Su madre la estudió con atención. «Pero tú te ves terrible, Lucía. ¿Estás comiendo bien?» «Sí, mamá. Solo fue un día largo». «Todos tus días son largos». Su madre le tocó la frente. «Estás caliente».
¿Te sientes mal? No, solo cansancio. Pero no era solo cansancio. Era algo más profundo, más preocupante. Era como si su cuerpo estuviera enviando señales de alarma que ella se negaba a escuchar. ¿Cenaste algo?, preguntó su madre. Lucía trató de recordar. El sándwich del mediodía, nada más. Un poco, mintió. No tengo mucha hambre. Su madre frunció el ceño, pero no insistió. Conocía a su hija lo suficiente para saber cuándo presionarla y cuándo dejar que las cosas fluyeran solas. Lucía cargó a Sofía y la llevó a su habitación. La niña apenas se despertó cuando la acostó en su cama. «Tía Lu», murmuró con los ojos cerrados. «¿Mañana me ayudas con la tarea de matemáticas?» «Claro, princesa», susurró Lucía, aunque sabía que mañana regresaría tarde del hospital y tendría trabajo atrasado. Regresó a la sala, donde su madre la esperaba con una taza de té y un plato con 2 tostadas. «Come algo, por favor». Lucía se sentó a su lado e intentó comer, pero todo le sabía a papel. Su estómago parecía haberse encogido. «Mamá», dijo finalmente, «mañana en el hospital, ¿qué te van a hacer exactamente?» «Solo unos estudios complementarios. El doctor dice que es rutina, que quiere descartar algunas cosas». «¿Qué cosas?» Su madre dudó un momento. «Nada grave, hija. Solo quiere asegurarse de que todo esté bien». Lucía conocía esa tonalidad en la voz de su madre, la misma que usaba cuando quería protegerla de algo. La misma que había usado cuando su padre se fue, cuando perdieron la casa, cuando su hermana se quedó embarazada siendo adolescente. «Mamá, dime la verdad». «Es la verdad, Lucía. Son solo estudios». Pero los ojos de su madre no estaban completamente tranquilos. Lucía se terminó el té y se dirigió a su habitación. Sofía ocupaba la mitad de la cama individual, así que se acostó en el borde, tratando de no despertarla. Miró el reloj en su móvil, 10:47 p.m. Si se dormía ahora mismo tendría 7 horas de sueño, pero primero tenía que revisar los emails del trabajo, planificar el día siguiente y resolver el tema del permiso para acompañar a su madre. Abrió su laptop y entró a su correo corporativo. 32 emails nuevos desde las 5 de la tarde. Empezó a leer el primero. Urgente. Modificaciones a la presentación del lunes. Las letras se difuminaron. Parpadeó varias veces, pero la visión no se aclaró. Cerró la laptop y se recargó en la almohada. Solo 5 minutos de descanso. Después seguiría. Pero en cuanto cerró los ojos, sintió como si la cama girara lentamente. Abrió los ojos alarmada. La habitación estaba estable. Los cerró otra vez. El mareo regresó. «Solo cansancio», susurró en la oscuridad repitiendo las palabras como un mantra. «Solo cansancio». Nada más. 5:30 de la madrugada. La alarma del móvil de Lucía cortó el silencio como una navaja. Se incorporó de inmediato, sintiendo cómo la cabeza le pulsaba al cambiar de posición. Sofía siguió durmiendo a su lado, respirando suavemente. En el baño, el espejo le devolvió una imagen aún peor que la del día anterior. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida, casi grisácea. Se lavó la cara con agua fría, esperando que eso la ayudara a aclarar la visión. Nada. A las 6:45 ya estaba en la oficina. El edificio prácticamente vacío, solo algunos guardias de seguridad y personal de limpieza. Su escritorio la recibió con las mismas 20 páginas de contratos pendientes. Se sentó frente a la computadora y empezó a leer. Las palabras se movían ligeramente en la pantalla, pero logró concentrarse lo suficiente para avanzar, página tras página, renglón tras renglón. A las 8:30, cuando el piso empezó a llenarse de gente, había terminado la revisión completa. «¡Excelente!», exclamó Martín al recibir los documentos. «Eres una máquina, Lucía». Una máquina. La metáfora le resultó perfecta. Eso era exactamente lo que sentía. Un dispositivo programado para producir, incapaz de quejarse o fallar. A las 10 de la mañana, tenía una junta con el departamento de finanzas.
Lucía sería la encargada de presentar los números que había calculado durante la semana. Entró a la sala de juntas con su carpeta perfectamente organizada y su laptop cargada con las presentaciones. Los 5 ejecutivos del departamento ya estaban sentados alrededor de la mesa de cristal. Martín presidía la reunión desde la cabecera. Muy bien, anunció Martín. Lucía va a presentarnos el análisis financiero del trimestre. Ella se puso de pie y conectó su laptop al proyector. Las primeras diapositivas aparecieron en la pantalla. Como pueden ver en estas gráficas, empezó señalando los números. Las ventas del trimestre mostraron un crecimiento del 22% comparado con el mismo periodo del año anterior. Su voz sonaba firme, profesional. Nadie notaría que se sentía como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. Continuó con la presentación durante 20 minutos. Gráficas, porcentajes, proyecciones. Todo el trabajo de análisis que había hecho durante las últimas 3 semanas. Al terminar, los ejecutivos la felicitaron. «Excelente trabajo», dijo el director de finanzas. «Estos números son muy prometedores». Lucía sonrió y empezó a recoger sus cosas, pero al agacharse para desconectar la laptop, sintió que toda la sala giraba bruscamente hacia la derecha. Se agarró de la mesa para no caerse. «¿Estás bien?», preguntó Martín. Sí, solo me levanté muy rápido. Pero no era verdad. El mareo había sido intenso, casi violento. Regresó a su escritorio tratando de caminar normalmente. Se sentó frente a su computadora y respiró hondo. Su móvil mostró un mensaje de su madre. «Hija, la cita es a las 3. ¿Nos vemos en el hospital?». Lucía miró la hora. Las 11:15. Tenía que inventar una excusa para salir temprano, pero ¿cuál? Ya había usado la del trámite bancario la semana pasada, y la de cita con el dentista hacía 15 días. Se acercó al escritorio de Martín. «Necesito salir a las 2:30. Tengo una cita médica». Martín levantó la vista de su computadora frunciendo el ceño. «¿Cita médica? ¿Es urgente?». «Sí», contestó sin entrar en detalles. «Está bien, pero necesito que antes termines el informe de la sucursal sur. Es para las 5». Lucía asintió. Un informe que normalmente le tomaría 4 horas, tenía que hacerlo en 3:30. Regresó a su escritorio y abrió el archivo correspondiente. Las cifras se difuminaron inmediatamente. Cerró los ojos, contó hasta 5 y los abrió otra vez. Las cifras seguían difusas. Se frotó las sienes tratando de masajear el dolor de cabeza. Nada. A las 12:30, solo había logrado avanzar una página del informe. Su corazón empezó a acelerarse. No iba a terminar a tiempo. No iba a poder acompañar a su madre. No iba a... «Tranquila», se dijo. «Solo concéntrate». Pero la concentración no llegaba. Era como si su cerebro estuviera envuelto en algodón. A la 1:15, Adrián pasó por el área de trabajo. Como siempre, su presencia cambió la energía del lugar. Conversaciones que se interrumpían, posturas que se enderezaban, miradas que lo seguían discretamente. Él caminó hasta el escritorio de Martín para entregarle unos documentos. Lucía lo observó desde su lugar, notando cómo se movía con esa seguridad absoluta que solo tienen las personas acostumbradas al poder. Sus ojos se encontraron por un segundo, cuando él volteó hacia su área. Esta vez Adrián no solo asintió, se detuvo. «¿Todo bien?», le preguntó acercándose un paso. Lucía se sorprendió. Era la primera vez en 3 años que él iniciaba una conversación directa con ella. «Sí, señor Cortés, todo perfecto». Adrián la observó por un momento más, como si estuviera tratando de recordar algo. «Usted es Lucía, ¿verdad?». El corazón de ella dio un salto. Sabía su nombre. «Sí, señor». «Martín dice que es muy eficiente. Trato de hacer mi mejor esfuerzo». Adrián asintió y siguió caminando hacia el ascensor. Pero antes de entrar, se volvió otra vez hacia ella. «¿Se siente bien? Se ve un poco pálida». Lucía sintió que se le encogía el estómago.
Si incluso alguien que no la notaba había percibido que algo estaba mal, entonces realmente se veía terrible. Estoy bien, gracias por preguntar. Adrián entró al ascensor y las puertas se cerraron. Lucía se quedó mirando el lugar donde había estado, sintiendo una mezcla extraña de emoción y pánico. Emoción porque, por primera vez, el CEO había notado su existencia. Pánico, porque la había notado justo cuando ella estaba en su peor momento. Miró el reloj, 1:30. 1 hora para terminar 3 horas de trabajo. Imposible. Su móvil vibró con una llamada de su madre. «Hija, ya vienes en camino». Lucía sintió que se le cerraba la garganta. «Mamá, creo que no voy a poder acompañarte». Silencio del otro lado. «¿Por qué?» «Tengo mucho trabajo, no puedo salir». «Pero dijiste que ya habías arreglado todo». «Lo sé, pero surgió algo urgente». Silencio otra vez, más largo esta vez. «Está bien, hija, puedo ir sola». «Mamá, no te preocupes, nos vemos en casa». Su madre colgó. Lucía se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había decepcionado a su madre, otra vez. Se limpió los ojos rápidamente y regresó al informe. Tenía que terminar. Tenía que funcionar. Como una máquina. 2:45 de la tarde. Lucía miraba la pantalla de su computadora sin poder enfocar las letras. El informe seguía a medias, y su cabeza pulsaba como si tuviera un martillo golpeando desde adentro. Su móvil vibró con un mensaje de su madre. «Ya salí del hospital. Todo bien. Hablamos en casa». Todo bien. Pero Lucía sabía que no era cierto. Su madre nunca decía todo bien cuando realmente todo estaba bien. Lo decía cuando quería protegerla de algo. Se frotó las sienes tratando de aliviar la presión. Nada funcionaba. Martín apareció a su lado como un fantasma. «¿Cómo va el informe?» Lucía se sobresaltó. Va avanzando. ¿Estará listo a las 5? Ella miró la pantalla. Había logrado completar solo 2 páginas de 8. Le faltaban 6 páginas completas en 1 hora y 15 minutos. «Sí», murmuró. «Estará listo». Otra mentira. ¿Cuántas iban ya en el día? Martín se alejó y Lucía regresó a su pantalla. Los números se movían como hormigas sobre papel blanco. Cerró los ojos y respiró profundamente. «Puedes hacerlo», se dijo. «Solo concéntrate». Pero cuando abrió los ojos, la pantalla se veía aún más borrosa. A las 3:30 había avanzado solo media página más. Su corazón empezó a palpitar más rápido. Podía sentir los latidos en las sienes, en las muñecas, en el cuello. Su móvil sonó otra vez. Esta vez era su hermana. «Lu, ¿recibiste mi mensaje sobre el sábado?» «¿Qué mensaje?» «Te escribí esta mañana. Necesito que cuides a Sofía el sábado completo. La entrevista es en otra ciudad y regreso hasta el domingo». Sábado completo. Domingo. 2 días sin poder trabajar en los proyectos atrasados. 2 días sin descanso. «Claro», contestó automáticamente, sin problema. «Eres la mejor hermana del mundo». Su hermana colgó, y Lucía se quedó mirando el teléfono. La mejor hermana del mundo, la mejor empleada del departamento, la mejor hija que podía mantener a toda la familia. Pero por dentro, se sentía completamente vacía. A las 4:15 Martín volvió a pasar por su escritorio. «¿Cómo vamos?» «Bien», mintió otra vez. «Ya casi termino». Pero tenía 4 páginas completas sin tocar. Martín se fue y Lucía siguió tecleando. Sus dedos se movían sobre el teclado, pero las palabras que aparecían en la pantalla no tenían sentido. Borró un párrafo completo. Lo escribió otra vez. Lo volvió a borrar. A las 4:30, sintió que algo extraño le pasaba a su visión. Las letras no solo se veían borrosas, se movían en ondas, como si estuviera mirando a través del agua. Se levantó para ir al baño, pero al ponerse de pie todo el piso se inclinó hacia la izquierda. Se agarró del escritorio, respirando agitadamente. «¿Estás bien?», le preguntó Carmen, quien pasaba por ahí.
Sí, solo me mareé un poco. Carmen la miró con preocupación. Luces terrible, Lucía. ¿No deberías irte a casa? No puedo. Tengo que terminar un informe. El informe puede esperar, tu salud no. Pero Carmen no entendía. Los informes nunca podían esperar. Su trabajo nunca podía esperar. Si ella no lo hacía, nadie más lo haría. Regresó a su escritorio y siguió escribiendo. A las 5:10, había logrado completar solo 6 páginas de 8. Martín se acercó con una sonrisa expectante. ¿Ya está listo el informe? Lucía lo miró sintiendo que se le cerraba la garganta. Casi, susurró. Me faltan 2 páginas. La sonrisa de Martín desapareció. Lucía, necesitaba ese informe completo a las 5. Tengo una reunión con el señor Cortés a las 5:30. Lo sé. Solo dame 15 minutos más. No tengo 15 minutos más. La reunión no se puede mover. Entonces dame lo que tienes y yo lo completo, dijo Martín, extendiendo la mano. Pero no está terminado. Me las arreglaré. Y Lucía, esto no puede volver a pasar. Martín tomó los documentos incompletos y se alejó. Lucía se quedó sola en su escritorio, sintiendo cómo las lágrimas finalmente se desbordaban. Había fallado. Por primera vez en 3 años había fallado en una entrega. Se limpió las lágrimas rápidamente, esperando que nadie la hubiera visto llorar. A las 5:30, la mayoría del personal ya se había ido. Lucía siguió sentada frente a su computadora, sin saber qué hacer. Su móvil vibró con un mensaje de su madre. Hija, ¿a qué hora llegas? Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Esas palabras nunca significaban nada bueno. Guardó sus cosas en el bolso y se dirigió al ascensor. Al pasar frente a la sala de juntas, vio a Martín presentando el informe incompleto a Adrián y 2 vicepresidentes. A través del cristal, pudo ver la expresión de confusión en el rostro de Adrián cuando Martín llegó a la parte inconclusa. Lucía siguió caminando, sintiendo que se le encogía el estómago. En el autobús de regreso a casa, se recargó contra la ventana y cerró los ojos. Todo le daba vueltas, incluso con los ojos cerrados. Su móvil sonó con una llamada desconocida. «Diga». «Señorita Ramírez, le habla la doctora López». El corazón de Lucía se detuvo por un segundo. «Doctora, ¿pasó algo con mi madre?» «Su madre está bien, no se preocupe, pero necesito informarle sobre los resultados de sus estudios». «¿Qué resultados?» «Los análisis que le hicimos hoy confirmaron nuestras sospechas. Su madre tiene diabetes tipo 2 y algunas complicaciones menores en los riñones». «Diabetes. Complicaciones en los riñones. ¿Qué significa eso?», preguntó sintiendo que la voz se le quebraba. «Significa que necesita tratamiento inmediato y cambios importantes en su estilo de vida. También requerirá estudios adicionales y medicamentos que no están cubiertos por el Seguro Social. Medicamentos no cubiertos. Estudios adicionales. ¿Cuánto costarían?». «Estamos hablando de aproximadamente 3,000 pesos mensuales, solo en medicamentos». 3,000 pesos. Su sueldo mensual era de 12,000. Con el alquiler, la comida, los servicios y ahora los medicamentos de su madre, no le quedaría nada. Absolutamente nada. «Doctora», dijo con voz temblorosa, ¿Es grave?» «Con el tratamiento adecuado puede llevar una vida normal, pero es crucial que siga las indicaciones médicas al pie de la letra». Lucía colgó y se quedó mirando por la ventana del autobús. Su madre estaba enferma. Ella había fallado en el trabajo. Su hermana necesitaba que cuidara a Sofía todo el fin de semana, y ahora tenían gastos médicos que no podían pagar. Sentía como si estuviera hundiéndose en arenas movedizas, y cada movimiento que hacía para salvarse solo la hundía más profundo. Cerró los ojos y sintió que todo giraba violentamente. Esta vez, no fueron solo las letras en una pantalla. Fue todo su mundo. Las 9 de la mañana del viernes, Lucía llegó a la oficina con 20 minutos de retraso.
Había vomitado 2 veces en la madrugada y se había quedado dormida después de que sonó la alarma. Martín la esperaba en su escritorio con una expresión que no presagiaba nada bueno. «Lucía, necesitamos hablar». Ella siguió a Martín hasta una pequeña sala de juntas al final del pasillo. Él cerró la puerta y se sentó frente a ella. «El informe de ayer fue un desastre». Lucía sintió que se le encogía el estómago. «Sé que no estaba completo, pero...». No solo no estaba completo. Los datos de la 6ª página estaban incorrectos. El señor Cortés se dio cuenta inmediatamente. Datos incorrectos. Lucía cerró los ojos tratando de recordar qué había escrito en esa página. «Martín, puedo corregirlo. Dame una hora y...». «Ya lo corregí yo, pero el daño está hecho». El señor Cortés me preguntó específicamente quién había preparado ese informe. El corazón de Lucía se aceleró. «¿Qué le dijiste?». «Le dije la verdad, que fuiste tú». Silencio pesado en la pequeña sala. «Lucía, no sé qué te está pasando, pero tu rendimiento ha bajado considerablemente en las últimas semanas. Llegas tarde, cometes errores, no cumples con las entregas». «Ha sido una época complicada», murmuró ella. «Pero puedo mejorar». «Espero que sí. Porque el señor Cortés quiere verte en su oficina a las 10». Lucía sintió que se le paralizaba la respiración. «¿En su oficina?». «Sí». «Y Lucía, prepárate para lo peor». Regresó a su escritorio con las piernas temblando. Una reunión con Adrián Cortés solo podía significar una cosa: la iban a despedir. Se sentó frente a su computadora, pero no podía concentrarse en nada. Las cifras bailaban frente a sus ojos como números locos. A las 10:05, se dirigió al piso ejecutivo. El ascensor nunca había subido tan lento. La secretaria de Adrián, una mujer elegante de unos 50 años, le indicó que se sentara a esperar. «El señor Cortés la atenderá en un momento». Lucía se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio. Desde ahí podía ver el interior de la oficina a través de las paredes de cristal. Adrián estaba al teléfono, caminando de un lado a otro mientras hablaba. Sus gestos eran enérgicos, decididos. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y definitivas. Decisiones como despedir a empleados incompetentes. A las 17 la secretaria le hizo una señal. «Ya puede pasar». Lucía se puso de pie, pero al hacerlo sintió que las rodillas se le aflojaban. Se agarró discretamente del brazo de la silla para estabilizarse. Entró a la oficina de Adrián, que era 3 veces más grande que toda el área donde trabajaba ella. Ventanas enormes que daban a la ciudad, escritorio de madera maciza, sofás de cuero, una mesa de juntas para 8 personas. «Siéntese», le dijo Adrián señalando una silla frente a su escritorio. Ella se sentó, manteniendo la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Adrián se quedó de pie, observándola con esos ojos verdes que parecían ver a través de las personas. «Señorita Ramírez, Martín me informó sobre los errores en el informe de ayer». «Sí, señor, fue mi culpa. ¿Puedo explicarle?» «No necesito explicaciones», la interrumpió. «Necesito entender qué está pasando». Lucía lo miró sin comprender. «¿Perdón?». Adrián se sentó frente a ella y juntó las manos sobre el escritorio. «Lleva 3 años trabajando aquí. Martín dice que es la empleada más eficiente de su departamento. Nunca ha tenido una evaluación negativa, y de repente, en las últimas 2 semanas, su trabajo se desploma». Lucía sintió que se le cerraba la garganta. No sabía qué responder. «Además», continuó Adrián, «la veo llegar cada día más temprano y marcharse cada día más tarde. Ayer la vi aquí hasta las 8 de la noche». ¿La había estado observando? «Algo no cuadra», dijo Adrián recargándose en su silla. «Una empleada ejemplar no se vuelve incompetente de la noche a la mañana, a menos que esté pasando algo más». Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener esos ojos que parecían leer todos sus secretos. «¿Tiene problemas personales, señorita Ramírez?» «No, señor». «¿Problemas de salud?» «No, señor». «¿Problemas económicos?» Lucía dudó por una fracción de segundo.
Adrián lo notó inmediatamente. Respóndame con honestidad. Todos tenemos problemas económicos, señor Cortés. Pero no todos llegan al trabajo con ojeras que parecen moretones. Ella levantó la vista, sorprendida por la directeza de su comentario. ¿Cuántas horas duerme por noche?, le preguntó. Las suficientes. No le pregunté si son suficientes, le pregunté cuántas. Lucía se quedó callada. ¿Come 3 comidas al día? Silencio otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que fue al médico? Señor Cortés, dijo finalmente, ¿me va a despedir? Adrián la estudió por un momento largo, desconcertante. ¿Quiere que la despida? No. Entonces explíqueme qué está pasando. Porque desde donde yo estoy sentado veo a una empleada que se está destruyendo a sí misma por razones que no comprendo. Lucía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No me puedo permitir fallar en este trabajo, susurró. ¿Por qué? Porque tengo gente que depende de mí. ¿Su familia? Ella asintió. ¿Cuánta gente depende de usted? Mi madre, mi hermana, mi sobrina. ¿Y usted mantiene a las 4 personas con su sueldo de asistente administrativa? Sí. Adrián se recargó hacia atrás en su silla, procesando la información. ¿Por cuánto tiempo ha sido así? Desde que empecé a trabajar aquí. ¿3 años? Sí. Un silencio largo llenó la oficina. Señorita Ramírez, dijo finalmente Adrián, quiero que se tome el resto del día libre. El corazón de Lucía se disparó. ¿Me está despidiendo? No. Le estoy dando tiempo para que descanse. No puedo descansar. Tengo trabajo atrasado. Su trabajo atrasado va a seguir ahí mañana. Su salud puede que no. Adrián se puso de pie y caminó hacia la ventana. Vaya a casa, duerma, coma algo. Y el lunes hablamos sobre cómo resolver esto. ¿Resolver qué? Él se volteó hacia ella. El hecho de que una de mis empleadas más valiosas se está matando trabajando, y yo no me había dado cuenta hasta ahora. Lucía sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era desprecio en la voz de él, no era enojo. Era algo que no había escuchado en mucho tiempo, preocupación genuina. Se puso de pie, tratando de mantener la compostura. Gracias, señor Cortés. Lucía, dijo él usando su nombre por segunda vez desde que lo conocía. Esto no va a quedar así. Ella salió de la oficina sin entender completamente qué había pasado, pero sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, alguien la había visto realmente. Lunes por la mañana. Lucía llegó a la oficina a las 8 en punto, puntual como siempre, pero sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza. El fin de semana había sido revelador. Por primera vez en meses había dormido más de 4 horas seguidas. Su madre y ella habían tenido la conversación pendiente sobre su diabetes. Su hermana había regresado de su entrevista con buenas noticias. Le habían dado el trabajo. Pero sobre todo, había pensado mucho en las palabras de Adrián, una de mis empleadas más valiosas. Se sentó en su escritorio y encendió la computadora. Su primera sorpresa llegó inmediatamente. Tenía solo 3 emails en lugar de los 30 o 40 habituales. Buenos días, Lucía. Se volteó. Martín estaba parado junto a su escritorio, pero su actitud era diferente, menos autoritaria, más considerada. Buenos días. El señor Cortés quiere verte en su oficina a las 9. Lucía asintió, sintiendo que el nerviosismo regresaba. A las 9:05, estaba otra vez frente a la secretaria de Adrián. Pase directamente, le dijo la mujer con una sonrisa amable. Adrián estaba sentado en su escritorio, pero esta vez no estaba solo. Había otra mujer en la oficina, María González, la directora de Recursos Humanos. Buenos días, señorita Ramírez, la saludó Adrián. Siéntese, por favor. Lucía se sentó, mirando alternativamente a los 2 ejecutivos. Señorita Ramírez, empezó María González, el señor Cortés me ha informado sobre su situación. Hemos estado revisando su expediente laboral. El corazón de Lucía se aceleró. Su expediente laboral. Eso no sonaba bien. En 3 años de trabajo,
continuó María. No ha faltado ni un solo día. No ha llegado tarde hasta la semana pasada. Ha trabajado horas extras sin solicitar compensación adicional, y su productividad es un 30% superior al promedio del departamento. Lucía parpadeó confundida. ¿La estaban felicitando? Adrián se inclinó hacia adelante. También nos dimos cuenta de algo más. Revisamos los informes que ha preparado en los últimos 6 meses, los que Martín presenta como suyos. El estómago de Lucía se hundió. Señorita Ramírez, dijo María, sabía que el análisis que usted preparó sobre la expansión a Sudamérica se implementó tal como lo propuso y generó ganancias adicionales de 2 millones de pesos en el último trimestre. No, murmuró Lucía. No sabía. Porque Martín nunca mencionó que el análisis era suyo, dijo Adrián, con un tono que no presagiaba nada bueno para Martín. Hemos tomado algunas decisiones, continuó María. Primero, usted será promovida al puesto de analista senior de finanzas, con un aumento salarial del 40%. Lucía sintió que se le cortaba la respiración. Segundo, tendrá su propia oficina y su propio equipo de 2 asistentes. Tercero, agregó Adrián, tendrá acceso al seguro médico premium de la empresa, que incluye cobertura total para familiares directos. Cobertura total para familiares, los medicamentos de su madre. Y cuarto, terminó María, queremos que tome 2 semanas de vacaciones pagadas, efectivas inmediatamente, para que se recupere completamente antes de asumir su nuevo puesto. Lucía los miró en silencio, sin poder procesar completamente lo que estaba escuchando. ¿Tienen alguna pregunta?, le preguntó Adrián. ¿Martín sabe todo esto? Martín ya no trabaja en esta empresa, respondió María secamente. Lucía sintió una mezcla de shock y alivio. Señorita Ramírez, dijo Adrián poniéndose de pie, quiero disculparme personalmente por no haber notado antes lo que estaba pasando. Una empresa que no cuida a sus empleados más valiosos no merece tenerlos. María le entregó una carpeta con todos los documentos de su promoción. Su nuevo salario será de 16,800 pesos mensuales, más bonos por productividad, explicó. Y su nueva oficina está en el piso 19. Lucía tomó la carpeta con manos temblorosas. No sé qué decir. No diga nada, sonrió Adrián. Solo vaya a casa, descanse y regrese en 2 semanas lista para dirigir su propio departamento. Lucía se puso de pie, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Señor Cortés, dijo antes de salir, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo se dio cuenta de que algo estaba mal? Adrián la miró por un momento largo. Porque reconozco a alguien que se está sacrificando más allá de lo razonable, y porque me di cuenta de que yo estaba haciendo exactamente lo mismo. ¿Usted? ¿Por qué cree que estaba en la oficina hasta las 8 de la noche el viernes pasado? Lucía sonrió por primera vez en semanas. Tal vez los dos necesitábamos aprender a equilibrar mejor las cosas. Tal vez, asintió Adrián. 3 meses después. Lucía estaba en su nueva oficina en el piso 19, revisando el informe trimestral que su equipo había preparado. A través de su ventana, podía ver toda la ciudad extenderse hacia el horizonte. Su móvil vibró con un mensaje de su madre. Hija, los análisis de este mes salieron perfectos. El doctor dice que estoy respondiendo muy bien al tratamiento. Sonrió y guardó el teléfono. Su hermana había conseguido un trabajo estable. Su sobrina había entrado a una escuela mejor. Y por primera vez en años, Lucía tenía dinero en el banco al final del mes. Alguien tocó a la puerta de su oficina. Adelante. Adrián entró con 2 tazas de café. ¿Tiene un minuto para revisar el proyecto de expansión? Claro, dijo señalando las sillas frente a su escritorio. Se había vuelto rutina. Cada viernes Adrián bajaba a su oficina para revisar proyectos y tomar café. Al principio había sido estrictamente profesional, pero las conversaciones habían evolucionado naturalmente hacia algo más personal. ¿Cómo está su madre?, le preguntó sentándose frente a ella. Mucho mejor. El tratamiento está funcionando perfectamente.
Me alegra escuchar eso. Lucía lo observó mientras él revisaba los documentos. Había algo diferente en él también. Se veía más relajado, menos tenso. Había contratado a un asistente ejecutivo para que manejara parte de su carga de trabajo. Lucía dijo de repente levantando la vista de los papeles. ¿Sí? ¿Cree que algún día podríamos tomar este café fuera de la oficina? Ella sintió que el corazón le daba un pequeño salto. ¿Como una cita? Como una cita, confirmó él sonriendo. Lucía pensó en todo el camino recorrido, la invisibilidad, el agotamiento, la desesperación, y luego en este momento, su propia oficina, su equipo, su independencia económica, y ahora esto. Me encantaría, respondió. Adrián sonrió más ampliamente. Perfecto, pero esta vez, dijo poniéndose de pie, yo invito. Un año después. El móvil de Adrián vibró durante una reunión con inversores internacionales. Normalmente no hubiera contestado, pero el nombre en la pantalla le hizo detener toda la presentación. Hospital General, contacto de emergencia Lucía Cortés, su esposa, su mundo entero. Disculpen, dijo a los inversores, es una emergencia familiar. Salió de la sala y llamó inmediatamente. Señor Cortés, su esposa está bien. Solo quería informarle que acaba de dar a luz a una niña hermosa. Tanto la madre como la bebé están perfectamente. Adrián sonrió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Regresó a la sala de juntas, donde 12 ejecutivos lo esperaban expectantes. Caballeros, anunció, acabo de convertirme en papá. Esta reunión está oficialmente pospuesta. Y por primera vez en su carrera, Adrián Cortés salió corriendo de una reunión de negocios. Porque había aprendido algo fundamental. Las personas más importantes de tu vida a veces aparecen disfrazadas de empleados invisibles en cubículos sin ventana. Y cuando las encuentras no las dejas ir jamás. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal